Si no me lo aprueba el Congreso, yo no puedo mandar un proyecto de ley. ¡No se puede! ¡No se puede! Anda, dale. Así, ¿sabes qué? Lo mando por decreto y se van a cagar. Agarrame que se lo mando por decreto. ¿Cómo? Agarrame. ¡Pará! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes. Como cada martes aquí en la pantalla de C5N, hoy en vísperas del cumpleaños de la patria. Hay miedos que son atávicos, miedos que vienen desde tiempos inmemoriales en la humanidad y que justamente en distintas manifestaciones de la cultura han aparecido como los grandes terrores, como las cosas que, nos conmueven, nos atemorizan, nos hacen pensar en el fin. Figuran en el Nuevo Testamento, figuran como los 4 jinetes del Apocalipsis. La guerra, el hambre, la peste y la muerte. Claro, son palabras que en este último tiempo se hicieron moneda corriente. La muerte navega las otras 3, pero la peste nos tuvo encerrados durante un año. Al año siguiente siguió matando gente mientras intentábamos vacunarnos. Generó millones de muertes en el mundo. Cuando estábamos empezando a salir y crujía el sistema económico mundial justamente por ese despertar, ese desentumecimiento de todo el aparato productivo, apareció la guerra. Una guerra que pareciera transcurre solamente ahí en el Mar Negro, entre Rusia, que decidió invadir a su vecino Ucrania, pero que en realidad tiene una proyección global muy palpable. Y la proyección global es el hambre. El hambre del cual al principio escuchamos por la carestía, por cómo aumentaron los precios. Están todos los países con inflación récord en 30 años. Claro, para nosotros es distinto, porque una cosa es que se duplique una inflación del 3% y otra cosa es que se duplique una inflación del 50%. Empiezan a correr otras cosas. Empieza a correr la inercia, empieza a correr también la dinámica del interés compuesto, ¿no? Hoy, para que lleguemos al 48% de inflación, que en su momento digo hace 2 meses, había proyectado el Fondo Monetario como la máxima cota para este año, tendríamos que tener, después de este mayo, inflaciones del 2%, 2 y pico por ciento mensual. Algo que en 2015 era un mal dato, algo que en 2019 ya se había convertido en algo prácticamente para añorar y que ahora es una quimera. Imposible que la inflación baje al 2% promedio durante la segunda mitad de este año. Imposible por varios factores, por factores internos, pero también por factores externos, porque la guerra, este jinete del apocalipsis, está lejos de haber terminado y lejos de terminar. Presten la atención a China, presten la atención a los movimientos de Biden frente a Xi Jinping. Los movimientos que hace también en Taiwán, en el Mar de la China, son movimientos que preocupan y que hacen pensar en que la beligerancia no va a terminar pronto. Esta semana, en ese contexto, se reunieron los dueños del planeta, como hacía 2 años y pico no lo podían hacer, en Davos, en Suiza, en los Alpes suizos, allí donde se daban citas siempre todos los eneros y donde suele venir también buena cantidad de mandatarios, representantes de organismos financieros internacionales, de otros organismos internacionales también. Ahí está Kristalina Georgieva, por ejemplo, en esta edición 2022, donde se discute sobre todo el cambio climático y la posibilidad de que haya una hambruna
en todo el planeta como consecuencia de la guerra y de los desbarajustes económicos que ya veníamos viviendo en la pospandemia. De una hambruna ya había hablado, recordarán ustedes, lo pasamos el martes pasado, el presidente del Banco de Inglaterra. El presidente del Banco Central de Inglaterra dijo, discúlpenme que suene apocalíptico, pero yo creo que se van a producir aumentos catastróficos de los alimentos sobre los que ya hay y que puede haber hambrunas en países en desarrollo o en países pobres. Repito, en ese contexto, los grandes magnates se reunieron y Oxfam, que es un think tank, una ONG que trata temas de desigualdad, dio a conocer, con el arranque del foro de Davos, una estadística que es muy impactante. ¿Cómo se enriquecieron los dueños del mundo desde que empezó la pandemia hasta acá? Es un informe muy detallado sobre las fortunas declaradas y no declaradas por estos megamagnates, y que además le descontó la inflación para hacer, por ejemplo, cuentas como esta. Fíjate, la riqueza de las personas que tienen como su fortuna más de 1.000 millones de dólares sobre el PBI global está en su récord histórico. Alcanzó en 2021, según Oxfam, casi el 14%, el 13,9%. Fíjate de dónde viene en estos últimos 20 años. 4 y pico por ciento, 3 y pico por allá, cuando fue el anterior boom de precios de las commodities. Llegó a un máximo en 2008 y no había tocado todavía el 7%. Fíjate, ahí cae con la crisis mundial, después se recupera hasta mantenerse antes de la pandemia en torno al 10%. ¿Ves? 9,5, 8, 10,5, 9,9, 9,4. ¿Qué pasó con la pandemia? Voló. Aumentó casi el 50% la proporción de la economía mundial que representan las fortunas de los que tienen más de 1.000 millones de dólares, lo que los norteamericanos y los anglosajones en general llaman billonarios. Bueno, estos billonarios acumularon además en solamente 2 años, entre 2020 y este año, lo mismo que habían acumulado en 23. Entre 1987 y 2010, las riquezas de los dueños de fortunas de más de 1.000 millones de dólares aumentaron lo mismo que en estos últimos 2 años. Y fíjate más datos del informe de Oxfam en la siguiente placa. Es realmente impactante esto. Esos 1.000 millonarios, pero solamente los de energía y alimentos, que son más o menos unos 370, según Oxfam, acumularon 1.000 millones de dólares cada 2 días mientras duró la pandemia. Los dueños de Cargill, que es una de las 4 compañías que domina el 70% del comercio de granos a nivel mundial, son en su mayoría estadounidenses, es una empresa de capital estadounidense, incrementaron su fortuna en 20 millones de dólares por día durante los 2 años que vivió la pandemia. ¿Se acuerdan cuando decíamos al principio de la cuarentena, vamos a salir mejores? Esto capaz nos hace pensar en los valores compartidos, en la humanidad. No salimos mejores, salimos con la riqueza más concentrada que nunca. Y empiezan ahora a aparecer datos palmarios como este que, bueno, de mantenerse no tienen otro destino que lo que viene diciendo Piketty hace un montón de tiempo, que es, bueno, la última vez que pasó algo así fue antes de la Revolución Francesa. Antes de que rodaran cabezas, literal, como dice mi hijo. Bueno, en la tapa del viernes de la revista conservadora británica The Economist hay una imagen que es casi tan aterradora como la de los 4 jinetes del apocalipsis. The coming food catastrophe, dice The Economist, o sea, la catástrofe alimentaria que viene. Y si te acercás bien a la espiga de trigo, te vas a dar cuenta que no es un trigo. Aterrador, ¿no? Bueno, es de lo que se estuvo hablando durante el fin de semana y de lo que se empezó a hablar allí en el foro de Davos desde ayer. Está fresca todavía la noticia de India, que decidió cerrar sus exportaciones de trigo. India es el segundo productor de trigo mundial después de China, después le sigue Rusia, pero claro, también es un gran consumidor. Había antes de la guerra 3 países que bloqueaban completamente o restringían sus importaciones de alimentos importantes. Ahora hay 16.
India es uno de ellos, pero no es cualquier país. India tiene 1.400 millones de habitantes, o sea, 400 millones más que toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Tiene el doble de la población de Europa, tomando Rusia como parte de Europa. India, ese país continente, decidió que no podía tener otra hambruna como las que ya tuvo a lo largo de su historia, sobre todo en el periodo colonial, ¿no? Cuando era dominada justamente por la corona británica. Hay otro dato que no sale de Oxfam, sino que sale del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que es la cantidad de gente que entró en riesgo de morir de inanición en el próximo mes. Ellos lo llaman cantidad de personas en riesgo alimentario. Y esa es la siguiente placa que te quiero mostrar. La gente que puede quedarse sin el alimento esencial aumentó violentamente entre 2017... Ay, perdón, les quedó mal les quedó el mismo número de años. Bueno, 2017 era el primero, 2019 era el segundo y 2022 era ese el tercero. Eso es el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que dice que este incremento, bueno, fue así de brutal, y así de brutal sobre todo es entre el año pasado y este. Ahora, en este contexto es que se desenvolvió la comedia de enredos que protagonizó el gobierno la semana pasada en torno a las retenciones. Todo terminó con la eyección de Roberto Feletti ayer, y ahora vamos a los porqués de eso. Pero, a ver, la última semana ustedes lo vieron a Martín Guzmán acá, la semana pasada. Martín Guzmán nos dijo, no, aumentan las retenciones y esto es una decisión política. 3 días después, el presidente Alberto Fernández decía, las retenciones son un instrumento idóneo para desacoplar los precios internacionales de los locales. El problema es que no lo puedo hacer porque tengo la oposición en contra del Congreso y me hacen un tractorazo si lo hago desde la dirigencia agropecuaria. A las 2 horas y media lo desmintió el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que dijo, no solamente no vamos a sacar retenciones por decreto, sino que tampoco vamos a presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley nunca llegó, obviamente, no va a llegar, lo ratifican las fuentes oficiales al más alto nivel que uno puede consultar. Y además, ya el empoderamiento de Martín Guzmán, al designar él el reemplazante de Roberto Feletti, da cuenta de que esa decisión política que nos transmitió a ustedes y a mí acá la semana pasada el ministro de Economía, es una decisión que por ahora resulta inamovible. Hace 15 días Feletti había amagado con renunciar. Lo había llamado su entonces jefe, Matías Culfas, y él le dijo, no, estos son rumores, yo sigo contento al frente de la pelea contra la inflación. El viernes de la semana pasada, después de los primeros tropezones de esa comedia de enredos, le sacaron del área de Culfas, del Ministerio de Producción, el área, la Secretaría de Comercio Interior y la trasladaron al Ministerio de Economía. Cuando se pusieron de acuerdo en cómo comunicar esto, Guzmán y Culfas, hablaron con Feletti. Habló Guzmán, más concretamente. Y se preguntaron, ¿lo comunicamos con el nombre de él, el cambio, o no? Guzmán le dijo a Culfas, yo lo vi muy entusiasmado. Lo mismo le dijo al presidente, lo vi muy entusiasmado con seguir. Y entonces decidieron incluir su nombre en el comunicado. Dijeron, la Secretaría de Comercio se va de producción a economía, pero el secretario de Comercio, Roberto Feletti, sigue en el cargo. Al día siguiente, Feletti fue al departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estuvieron conversando durante buena parte de la tarde y el lunes, en un almuerzo juntos, Feletti le dijo a Guzmán que se iba. Cayó como un balde de agua fría porque nadie se lo esperaba y habían informado que eso no iba a pasar apenas 48 horas antes.
Crecieron durante este último día suspicacias en torno a la renuncia de Feletti por el Molino Cañuelas. El Molino Cañuelas es uno de los que recibió plata del fideicomiso Triguero y está en concurso de acreedores en una situación realmente complicada empresarialmente. Empezaron también a lloverle facturas a Feletti, le dicen tardó 2 meses en poner en marcha ese fideicomiso y al final se le terminaron bajando los molineros. Con lo cual, como no aumentaron las retenciones como quería él, pero tampoco terminó de implementarse la solución reemplazo que encontró el gobierno, que fue ese fideicomiso, y el pan terminó subiendo a la par del trigo a nivel internacional. Y así es como estamos, con el pan casi al doble de lo que valía hace 3 meses y con el sueldo en alimentos otra vez abajo del macrismo. Esta placa la preparé con datos del Centro de Investigación e Información de la República Argentina, CIFRA. Y fíjate, si en diciembre de 2019 el salario real era de 100, hoy el salario real está apenitas por arriba en precios promedio, está en 102,4, pero está 5% abajo en alimentos. ¿Cómo estaba en 2015 antes del modelo macrista y su debacle final? Estaba más o menos en 120. O sea, Macri lo baja algo así como 20 puntos y ahora que empezaba a insinuarse una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, en alimentos se desploma brutalmente. Esto es dato a marzo de este año, porque todavía no están los datos, a abril de este año, porque todavía no están los datos de mayo que estamos cerrando ahora. O sea, el riesgo alimentario está como un cuco, como un jinete del apocalipsis en todo el mundo y acá también, con la salvedad de que en Argentina producimos alimentos. Y con la salvedad también de que al estar en guerra hay un acuerdo bastante extendido en el gobierno de que algo hay que hacer para que los precios internacionales no lleguen al mostrador de la panadería o a la góndola del supermercado. El nuevo secretario de Comercio, Guillermo Hang, que es una mano derecha de Martín Guzmán, muy cercano, ayer estuvo reunido con él. Cuando digo mano derecha, digo intimidad total con el ministro, fue compañero suyo en La Plata, de estudios. De ahí salen sus amigos más cercanos, la gente que tiene más cerca en la gestión. De hecho, la mujer de Hang es secretaria privada, ahí en el 5º piso de Economía. O sea, es un colaborador estrechísimo. No va a subir las retenciones Hang. Pero sin embargo, en el equipo económico, entre la gente a la que más escucha Alberto Fernández, coinciden con Feletti en que no hay otro instrumento más efectivo que las retenciones para desacoplar el precio internacional del local. Sí, hay otra que es más efectiva todavía, que es la que hizo India, que es lo que propuso hoy Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, pero consultor de empresas de altísimo nivel, que dijo, cupo. Si esto se sigue complicando así, un cupo de exportación, porque no puede ser que en medio de una guerra pase hambre la población de un país que produce alimentos para 400 millones de personas. Lo loco es que todos parecen estar de acuerdo en algo que nadie se anima a hacer, ¿no? En algo que tiene un funcionamiento muy particular y muy simple, que son las retenciones a la exportación. Hay mucho barullo acá, porque claro, hay un interés económico muy grande y además hay gente que es muy violenta en el discurso. Yo he podido hablar, por suerte, muy razonablemente acá con el presidente de Carvap, con Horacio Salaverry, pero lo he visto a alguien que por lo general es un caballero como Gustavo Grobocopatel, carajear al aire el viernes hablando con un compañero mío de Radio Con Vos que le preguntaba sobre las retenciones. Hay un tabú en las retenciones que tiene que ver con la sobreideologización del instrumento.
están sobreidentificadas con el kirchnerismo y con aquella guerra que estalló en 2008, cuando Martín Lustó, entonces ministro de Cristina, propuso la resolución 125, las retenciones móviles. Ojo, están tan sobreideologizadas como también para el kirchnerismo es mala palabra aumentar las tarifas en cualquier proporción, en cualquier porcentaje, porque lo hizo Macri. Entonces, como lo hizo Macri, como Macri aumentó las tarifas, no se puede aumentar las tarifas, y ahí está ya la interna, Guzmán, Basualdo, todo el equipo energético. Acá hay una discusión que es, primero, técnica, y segundo, política en el medio de una guerra. Y la verdad, hay que entenderlo para entender por qué no es un impuesto como cualquier otro, por qué su finalidad no es recaudatoria. Mirá, estos son 20 panes que bien pueden simbolizar las 20 millones de toneladas de trigo que produce hoy la Argentina. La última campaña fue más o menos 21 millones de toneladas de trigo. Supongamos que cada uno de estos panes, que cada una de estas toneladas de trigo vale $100. Y que la Argentina, para alimentar a su población, necesita de estos 20, 7, que son efectivamente las 7 millones de toneladas que abastecen al mercado interno, tanto pan como panificados, farináceos, bueno, todo tipo de derivados de la harina. Si cada una de estas toneladas vale $100, entonces los que exportan van a cobrar $100. Pero los que venden en el mercado interno también van a cobrar $100. Ahí hay 0 retenciones. El mercado interno, esta cajita registradora, recibe las 7 millones de toneladas al precio internacional. Las otras 13 millones se venden también al precio internacional. Vamos a poner este barquito acá, que no es un Panamax precisamente, pero es el de Héroes en Pijamas, sirve como barquito. Si de repente aumenta a $200 el precio, estoy simplificando los números para no hacer lío, ¿no? Pero si de repente aumenta a $200 el precio internacional, estas 13 millones de toneladas se van a vender al doble y estas, en el mercado interno, sus productores también las van a querer vender al doble. Obviamente las van a querer vender al doble. ¿Por qué? Y bueno, porque si no, no las venden en el mercado interno y las venden en el mercado internacional. Las mandan al barquito. ¿Qué pasa si van todos los millones de toneladas de toda la cosecha al barquito? Bueno, entran estos 20 millones por $200 al país, pero el país, la gente se muere de hambre. No es un escenario deseable. Es deseable que entren los dólares al país, no es deseable que la gente se muera de hambre. Repito, no son panes, hagamos de cuenta que son las 20 millones de toneladas de trigo que produce la Argentina. Si aparece en este contexto realmente extraordinario alguien en nombre de la población, que es el Estado en este caso, y dice, ¿saben qué? Yo les voy a cobrar 50% de retenciones por este lapso, mientras dure este violento aumento del precio que saltó al doble. Bueno, estos productores van a recibir los $100 por millón de toneladas que recibían antes. Acá en el puerto van a quedar 100 y estos 7 millones de toneladas se van a vender al precio viejo, a los 100, porque la alternativa es venderlo a 100 también. Entonces, entran el doble de dólares que antes, a los productores les entran los mismos dólares que antes, y el precio local se mantiene igual y se abastece correctamente el mercado interno. La cuestión es esta. Acá, en las retenciones, quedan... Eso es el producido de ese 50% de retención. Y ahí es donde los productores dicen, eso me lo estás robando. Ahora, la retención, tranquilamente se podría destinar a un fondo soberano, como tienen, por ejemplo, los países exportadores de petróleo.
Un fondo soberano que permita hacer obras, qué sé yo, para incluso la infraestructura de la producción agrícola. Repartirlo entre las provincias, como se propuso justamente en aquel momento, en la discusión de las retenciones móviles, que al final, después cuando se sobrepolitizó, no incluyó ningún elemento técnico. Matías Culfas tuvo sobre su escritorio una propuesta de armar un fondo soberano con lo recaudado por retenciones cuando el año pasado empezaban a volar los precios de las commodities como consecuencia justamente de la salida de la pandemia. Ahora, hay dos cuestionamientos a esta explicación sencilla de por qué las retenciones sirven para desacoplar el precio local del internacional. Es decir, para que no lo quieran vender a 200, lo que hasta hace 5 minutos valía 100, acá, al menos para esta proporción de la producción. Hay dos objeciones que se hacen. Una es que no les pagan al dólar blue. O sea que yo cuando les muestro este dólar, en realidad a ellos les llega un dólar menor porque les pagan el oficial menos las retenciones. Este cuestionamiento es insólito, porque a mí tampoco me venden dólares al precio oficial todos los que quiero. A vos tampoco, a ninguno de nosotros. Hay un control de cambios y, por ejemplo, el que exporta servicios, un periodista que quiere una nota para afuera, le pagan en el banco cuando liquida los 300 dólares que le pueden pagar, 200 dólares que le pueden pagar, liquida pesos el banco al tipo de cambio oficial. El otro cuestionamiento parecería más atendible, que es que con estos precios récord también subieron los costos, el costo de los insumos. Y ese caso, si es cierto, la verdad que pone en cuestión este instrumento, porque claro, vos estás recibiendo como productor los 100 dólares que recibías antes, pero te aumentaron los costos. Entonces tu ganancia va a ser mucho menor. De esto es que se niegan a hablar los dueños de los campos en la Argentina. Y esto es lo más interesante. ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es el margen agropecuario? Porque ellos dicen, no, nos subieron un montón los costos, nos cobran al dólar blue los fertilizantes. Siempre queda ahí como vaporoso, humeante, ese discurso. Y la verdad, hay una forma de verlo que es analizando la matriz insumo-producto, la relación, los precios relativos dentro de la cadena. Yo venía devanándome los sesos para hacerlo y el otro día vi una comparación que hizo José Ignacio de Mendiguren de cuántos terneros vale un tractor. Me pareció súper didáctico. Me fijé en La Fuente y fui a La Fuente. La Fuente es una revista súper conocida en el sector que se llama Márgenes Agropecuarios, a la cual hay que suscribirse, hay que leer en detalle porque tiene cuadros realmente complejos, pero de donde surge cuál es el incremento de los costos y por qué mienten cuando dicen que los costos subieron más que el precio internacional, como dijo, por ejemplo, Grobo Copátel el viernes. Esto es lo que dijo de Mendiguren hecho tabla. ¿Cuántos terneros vale un tractor? Acá se corre el dólar oficial, el dólar paralelo, la inflación de acá, la inflación de allá. Es casi un trueque. ¿Cuántos terneros vale un tractor? Explica los precios relativos y explica hasta qué punto tienen poder de compra los ganaderos en Argentina. Fíjate, en diciembre de 2001 hacían falta 235 terneros para comprar un tractor. Después, 2013, 2014, 2015, osciló en torno a los 100, entre 100, bueno, siguió ahí, ¿no? En 2016 y 2017. En 2018, con la debacle del modelo macrista, hacían falta 160 terneros. Después eso bajó en 2019, bajó un poquito en 2020, volvió a bajar en 2021 y ahora bajó fuerte en 2022. Ese es el dato de mayo de 2022 de la revista Márgenes Agropecuarios. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los insumos no están subiendo al ritmo de los precios y que la situación del campo, bueno, la venta de maquinaria agrícola está en niveles récord en su historia. El campo no está para llorar. No está para llorar, salvo obviamente en determinados lugares donde hay sequías, incendios, catástrofes. Fíjate vos
¿cuántos quintales de trigo hacen falta para comprar una tonelada de fertilizante, una tonelada de urea? Fue fluctuando el número, tuvo un pico en el 2015, 45 quintales hacían falta. Después bajó y ahora subió, pero está muy por debajo de aquel pico de 2015 todavía. Y en el tercer ejemplo lo vas a ver más claro. ¿Cuántos quintales de soja hacen falta para comprar 100 litros de gasoil? Y de esto vamos a hablar en un ratito con el presidente de YPF, con Pablo González, que ya está acá en nuestros estudios. Mirá lo que es este dato. ¿Cuántos quintales de soja hacían falta para comprar 100 litros de gasoil? En 2015, 6 quintales. Hoy, después de haber fluctuado el dato, menos de 2 quintales y medio. O sea, en gasoil el poder de compra de la soja es más alto que nunca. Nunca les resultó más barato el combustible que se usa para cosechar la oleaginosa más exportada de la Argentina. Entonces, insisto, hay un problema económico que viene. El año pasado hubo una severa crisis de distribución en el marco de ese crecimiento brutal que tuvo la economía argentina. Pero el problema es político, no es económico. Es un problema de economía política, de distribución del excedente. Y es un problema también de relación de fuerzas, que claro, se construyen, ¿no? Cuando uno va ya derrotado y es difícil que se cambien. No es un problema de recursos. Argentina tiene las dos cosas que quiere el mundo y que va a querer seguramente en la próxima década. Alimentos y energía. No salen solos, porque hay que invertir capital para producirlos. Ese capital lo tienen los argentinos que lo fugaron del país o los extranjeros que amagan con venir a invertir para justamente incrementar esa producción. Ahora, la cuestión es, nosotros, los que vivimos en este país, a esos recursos, ¿nos vamos a relacionar como propietarios o como inquilinos? Cuando te empujan a una crisis, las condiciones en las que negocias son de más debilidad todavía. ¿Será que a algún sector de la economía argentina le conviene que esta crisis se profundice? Arrancamos Brotes Verdes. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Cada vez que hablamos de nuestro país preferido de la galaxia, nos referimos a las aventuras y desventuras de los seres humanos que allí habitan. Y la verdad es que a pesar de que son muy interesantes, no son los únicos seres vivos que viven allí. Para nada, también están las plantas y los animales. Los animales ofrecen compañía y alimento a los seres humanos. Pero no solamente eso, también forman parte de la vida política de los argentinos. Morsas, tortugas, gorilas, perros, gatos, hormigas, pingüinos, yeguas han formado parte del folclore político de la Argentina. Y más recientemente, halcones y palomas. Los halcones y las palomas representan a dos vertientes de Juntos por el Cambio, cuyas diferencias estarían dadas por la ferocidad con la que aplicarían políticas de ajuste y miseria para su pueblo. Sin embargo, a veces los halcones y las palomas vuelan. Se fueron a caranchear al gorrión del pop juvenil en busca de ese voto que les estaría birlando uno que se identifica con un león. Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, Panic Show a plena luz del día. El fenómeno del hombre de la melera los tiene tan confundidos que más que palomas y halcones, a veces se comportan como palcones y alomas. Así y todo, para este sector político, los animales son tan importantes que los pusieron en los billetes. Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que vivir. Habría que avisarle al ex CEO del año que la muerte no se fue del todo de los billetes, porque muchos de los animales están en peligro de extinción.
lo que significa que es difícil avistarlos en su hábitat natural. Digo que habría que avisarle porque a Marcos Peña también hace un par de años que no se lo avista en su hábitat natural, lo cual es por lo menos una curiosa coincidencia. En fin, así las cosas, el gobierno actual finalmente extinguió a los animales de los billetes para volver a traer a próceres humanos de las distintas revoluciones que hubo en el país. Acá no hay una discusión básicamente sobre la pertinencia o no pertinencia de que los animales autóctonos formen parte de nuestros billetes. Es simplemente poner en valor la dimensión de nuestra historia. Algunos quieren borrar la historia, quieren que no recordemos. Para este humilde cronista extraterrestre, se perdió la oportunidad de traer a los billetes a los últimos protagonistas de la revolución animal, los entrañables carpinchos. En un tremendo esfuerzo de producción, tenemos las palabras del Carpincho Cienfuegos, el líder de la revolución de los carpinchos, en el paquetísimo barrio de Nordelta. Yo no soy barra brava, yo no soy delincuente, solo soy un carpincho, soy un tipo decente. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, sean amables con los animales. Recuerden que por sobre todas las cosas, los animales son gente decente. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Pablo González es el presidente de YPF. Gracias por venir, Pablo. Gracias por la invitación. Hoy se anunció una excepción al cepo cambiario, el control de cambios, para las petroleras que inviertan en Vaca Muerta, incrementen su producción y generen dólares. Van a poder disponer de esos dólares al precio oficial. Me extrañó que lo festejara Paolo Roca. Él estuvo en el acto y lo saludó. ¿No puede pasar como pasó con el macrismo, que YPF se vea desplazada por Techín de ahí? Bueno, eso fue la resolución 46, Sí. Que concretamente fue de gas, que fue una creación de, a mi modo de ver, de Aranguren, que benefició a algunos sectores, que dejó fuera a YPF. YPF en ese momento tuvo una acción por omisión, es decir, decidió no participar en la resolución 46 y vio disminuida su intervención en el mercado de gas de Argentina. Creo que fue una decisión mala de política energética que claramente privilegió a ciertos sectores y postergó a YPF. ¿Y esta? ¿Por qué festejó Roca? No lo sé. Yo creo que esta es una buena medida. Acá, digamos, lo que se decide es premiar al que produce más con una línea de base del 21, premiar al que cubre más el mercado interno. En este caso, nosotros, YPF tiene el 55% de la venta de combustible en Argentina y estos meses viene haciendo un gran esfuerzo para cubrir el faltante de gasoil. Y por otro lado, no es un decreto para Vaca Muerta, es un decreto para todo el sector porque tiene un apartado que establece también, digamos, una línea de base teniendo en cuenta la disminución de las cuencas maduras. Las cuencas maduras, que son las más viejas, que la del Golfo San Jorge o de Mendoza, por ejemplo, tienen un declino del 8 al 10%, que es natural, ¿no? Entonces, esas tres cosas están. A mí me parece bien, me parece que es mejor que premiar la exportación y me parece que es bastante equitativo. YPF ha hecho un gran esfuerzo, en el 21, en el 20 perdió 1.000 millones de dólares. Y en el año 21 tuvo una recuperación importante y este año, bueno, seguimos con esa recuperación. Ahora, así que... si le ofrecen estas ventajas a las empresas privadas es porque con YPF no alcanza para poner en valor los yacimientos que hay en el país, ¿no? No, claro que no. Es decir, Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Necesita de inversión de capitales externos para poder desarrollarlo. Solamente hay un 8% del potencial de Vaca Muerta que está desarrollado. ¿Por qué se demoró? 8%. Sí, ¿no? sí, lo sé. ¿Por qué se demoró tanto el gasoducto, ese que trae a los lugares de más consumo el gas de Vaca Muerta? No sé, yo creo que si se hubiera ejecutado en 2017, hoy Argentina estaría en otro contexto en el mundo, ¿no? Bueno, es pero decir, también en 2020, también en 2021. Sí, en el 2020 hubo pandemia y en el 21 se desarrolló el proyecto. En el 2017 hubo un proyecto, yo dije, digamos, que me estoy cayendo del mapa, que vivo en Río Gallegos, me di cuenta que hacía falta un gasoducto en el 2017. El mejor equipo de los últimos 50 años no se dio cuenta, evidentemente, o lo quiso licitar, hizo el PPP, ¿te acordás que fracasó? Sí. Y además asumió una deuda de 55.000 millones de dólares, donde entraron 45.000 millones de dólares, y esta es una obra de 3.000.
que ellos deberían explicar por qué no lo hicieron. Si Argentina lo hubiera hecho, hoy el gas, que en plan gas nosotros lo estamos cobrando a 3,60, en el mundo está entre 30 a 40 dólares el millón de BTU, Argentina podría ser un exportador de gas, o se podría haber desarrollado una planta de GNL, que me parece que es el desafío de la Argentina que se viene, ¿no? Vamos a lo que le importa a la gente, que es el precio del combustible. El año pasado, cuando estuviste acá, nos prometiste que no iban a subir más los combustibles en el año, y la verdad, te voy a ser franco, yo mucho no te creí. Ajá. Cumpliste. Hoy es una promesa que me imagino no podés hacer. Bueno, primero, me parece que yo creo que a la gente también le interesa la producción de gas. El día que Argentina tenga mayor producción de gas, o sea, está teniendo mayor producción de gas, claramente falta un sistema de transporte, y ahí los precios creo que van a ser diferentes del mercado interno. Si el año pasado pudimos sostener el precio del mercado interno con un commodity tan volátil como el crudo, que recién acaba de cerrar a 115 dólares, ¿no? Es porque Argentina ha mejorado su producción, que el sector energético está creciendo en la producción, tiene problemas que devienen de la macroeconomía y también de los problemas del mundo, pero va a ser difícil este año, en este contexto, establecer una política tarifaria que sea duradera, ¿no? Es decir, venimos tratando de ir manejando las variables que inciden en el precio del combustible. En la última suba te marcaron la cancha a los competidores, ¿no? Aumentaron los que tienen menos porción del mercado y después tuvieron que aumentar ustedes también. Sí. Bueno, eso es para probar que nosotros no pisamos los precios ni establecemos una política, digamos, monopólica en el mercado, y en respuesta a varias asociaciones de estaciones de servicios que me mandaron notas, asesoradas por algunos de los que tuvieron responsabilidad durante el macrismo, diciéndonos, acusándonos a nosotros, pidiéndonos, exigiéndonos que subamos los precios y acusándonos de tener una conducta monopólica en el mercado. Acá hay Ryzen, Action tienen el 18 y el 19% del mercado y pueden aumentar los precios y después generan un movimiento dentro de la Argentina que a nosotros en este caso nos obligó a después aumentar. Ellos dicen que todavía está atrasado el precio de la nafta y del gasoil, como 20 o 30%. ¿Vos qué decís? Yo lo que digo es que no hay ningún libro que diga que el precio del mercado local es igual a la paridad de importación. Digamos, ¿no? Menos en un país productor. Hay otras variables que vos las conocés por ahí mejor que yo. Berco. Que no tiene por qué ser el precio internacional de la nafta. No, es un commodity, digamos, a ver, en el mundo el precio de la nafta no es igual en ningún país del mundo, con lo cual el commodity es un precio de referencia, en todo el mundo vale lo mismo, ese barril de crudo, y después va a depender de cada país. No es lo mismo un país que produce que un país que no produce. Argentina produce crudo, está mejorando su producción, hoy está necesitando, vuelvo a insistir, un sistema de transporte y de infraestructura de transporte que todavía no tiene. En el interior, en provincias, se sigue racionando el gasoil en muchos lugares. Sí. No te ven, vas y te venden, no sé, 20 litros. Sí, nosotros aumentamos ahí hay un tema bastante delicado. Primero que del incremento del consumo, estamos teniendo consumos históricos, los consumos más altos de la historia en el caso de YPF, de gasoil de nafta. Diciembre fue, por ejemplo, un mes récord. Hubo más demanda que oferta y durante el mes de abril, que hubo muchísima demanda, YPF pudo cubrir el 75% del incremental de esa demanda. O sea, más de lo que tiene del mercado. Sí, claro. Y ahora Argentina es neto, importa gasoil en un 30% promedio en estos meses, ¿no? Abril, mayo, junio. YPF un 12%. Tenemos las refinerías en un 93% y estamos haciendo un esfuerzo para abastecer el mercado. Pero perdón, Pablo, si importás el 12% del gasoil... Ahora estamos importando más. Ahora más. Claro. Y el gasoil vale más en el mundo que acá, y ahí hay una razón para aumentar el precio, ¿o no? Vas a terminar presionado para hacerlo o perder guita al pago. Existe esa presión y la venimos sosteniendo, vuelvo a insistir, con mayor producción, mayor abastecimiento de las refinerías. Hubo un acuerdo de productores de vaca muerta que se privilegió la entrega de crudo a las refinerías y no se exportó. Eso fue un acuerdo. No hubo falta un decreto, una medida de restricción. Me parece que eso fue bueno.
Está faltando crudo pesado de la cuenca del Golfo San Jorge, así que hay que invertir más ahí. Este decreto va a ayudar a eso. Así que hay un problema energético en el mundo. Es decir, el GNL vale $40 en Europa, vuelvo a insistir. Gasoil no se consigue. Vos hoy salís a importar gasoil, tenés que ir a una refinería de Estados Unidos, tocar el timbre, comprar el gasoil y después contratar un barco. Es decir, hay una demanda de energía como consecuencia de la guerra y esto está generando problemas en todo el mundo y también en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, vos fuiste vicegobernador de Alicia Kirchner, me imagino que te identificás kirchnerista, ¿no? Fui subsecretario de Recursos Tributarios de Néstor. Bueno. Cuando Néstor era gobernador. Ahí está, una trayectoria de la cuna, los que se llaman NIC allá, ¿no? Sí. Nacidos y criados. ¿Por qué el kirchnerismo es tan reacio a aumentar las tarifas y sí aumenta la nafta, por ejemplo, o el gasoil? No, pues, a ver, las tarifas, la nafta tiene precio y las tarifas están reguladas. Es decir, las tarifas de gas y de electricidad son sometidas a audiencia, bueno, ley 2476, audiencia pública, ente nacional regulador. El petróleo y la nafta es un tema que no tiene absolutamente ningún vínculo con las tarifas de gas y de electricidad. Sí, cómo no, algunas centrales térmicas generan con gasoil. Sí, cuando hay faltante, pero eso, digamos, es una política de precios que tiene un trámite que no tiene que ver. A ver, el petróleo es un commodity y la luz no. El gas no es un commodity. ¿No te parece el gas injusto? tiene un valor de referencia, ¿no? Así como ese que se compra diésel premium, que capaz vos importás y vendés a pérdida y lo carga en su 4x4, BMW, Recara, y usufructúa dineros de la sociedad o dineros parcialmente públicos para andar en esa 4x4. ¿No te parece injusto? Esto vos decís, lo hago temporariamente por la guerra, tal. ¿No te parece injusto que haya tal masa de subsidios yendo a sectores de alto poder adquisitivo o medio alto poder adquisitivo? La nafta y el gasoil no tiene subsidio. No, hay un implícito en esa diferencia del precio del gasoil, pero yo digo el de las tarifas, el de gas y luz. A ver, a gatas puedo opinar de combustible, vos me decís que opine del gas y de la luz. Me parece que es un debate profundo. Yo hablo mucho con mis amigos de eso, que pueden opinar mejor que yo, qué sé yo, Federico Bernal o Federico Basualdo, digamos. Yo creo que es un problema muy complejo, el tema del combustible también lo es. Me parece que hay que implementarlo, es difícil implementarlo, la segmentación, si la pregunta apunta a eso. Bueno, no sé cómo se resuelve. Es un debate que hoy está en el sector energético y me parece que es un debate saludable, ¿no? Es decir, ver cómo lo abordamos. En el caso del gasoil, que es lo que yo puedo opinar, hoy mismo el país necesita divisas, el país necesita que nosotros garanticemos el suministro de gasoil para que ese segmento pueda cosechar. Es más caro el sector mayorista que el sector minorista. El sector mayorista es más caro que el sector minorista. Eso nos pone a nosotros en una situación que nos presiona a las estaciones de servicio, porque no el mercado es mayorista o minorista como extremo, sino en el medio. Sí, hay una intersección, claro. Esa intersección, hoy, ¿qué está haciendo? Como ve que el segmento mayorista es más caro, se va a las estaciones de servicio y nos quiebra las estaciones de servicio. Y después, bueno, hay un faltante de gasoil en el resto de quienes venden, que hay que dar alguna solución para que puedan poner más combustible. Pablo, entonces no me vas a decir cuándo suben de vuelta la nafta y el gasoil ni loco. Es que no lo sé y depende de muchas circunstancias que no hay una persona que se levanta a la mañana y dice, bueno, voy a poner la nafta, eso no existe. Hay un mundo muy complejo, hay una Argentina muy compleja y un mercado muy complejo que va determinando una inercia y una sinergia en el mercado que es muy difícil de manejar. Pablo, gracias por venir. No, gracias, Alejandro. El martes que viene los espero, y las espero acá a las 23 en C5N. Feliz Día de la Patria. Chau.